Muy buenos días, mi nombre es María Estrada, estudiante del posgrado de Neuropsicología Educativa en la Universidad Iberoamericana. En el día de hoy trataremos lo relacionado a la sinapsis y los constructos teóricos asociados a la neurofisiología del sistema nervioso. El impulso nervioso es la señal en la que se comunican las neuronas. Gracias a este impulso nervioso, las neuronas transmiten información a lo largo de todo el sistema nervioso. Se considera como una pequeña descarga de energía eléctrica que se genera en el soma de la neurona. Se transmite a lo largo del axón hasta los extremos terminales donde se encuentran los botones sinápticos. Igualmente, el impulso nervioso es una señal corta e intensa que se propaga de forma unidireccional, es decir, no puede volver atrás. Se trata de una onda de energía eléctrica que recibe el nombre de potencial de acción. La energía eléctrica es la energía que generan las fuerzas de atracción o repulsión entre partículas cargadas. En las neuronas, las partículas cargadas que generan energía eléctrica son los iones presentes en el citoplasma y el medio extracelular. La membrana celular de la neurona es la encargada de generar el impulso nervioso. El aspecto importante del impulso nervioso es que, una vez iniciado, la inversión transitoria de la polaridad continúa moviéndose a lo largo del axón, renovándose continuamente. Teniendo en cuenta las propiedades de la membrana celular de las neuronas, podemos ver que estas neuronas son capaces de generar el impulso nervioso, o sea, la energía eléctrica, debido a las siguientes particularidades. Las membranas celulares son semipermeables, es decir, dejan pasar solo algunas sustancias, mientras que son una barrera para la mayoría de compuestos. Esto hace posible que la composición del medio interno de la célula, o sea, el citoplasma, sea totalmente distinto a la del medio que rodea la célula, o sea, el medio extracelular. Las membranas tienen canales iónicos, proteínas transmembrana, que permiten el paso de iones específicos. Estos pueden estar abiertos o cerrados. En las membranas de las neuronas encontramos un tipo especial de canal iónico que se abre o se cierra en función de los cambios de lo eléctrico que experimente la membrana. Son los canales iónicos dependientes de voltaje. Estas características permiten el reparto desigual de los iones positivos y negativos a ambos lados de la membrana, generando un campo de fuerza que recibe el nombre de ana o voltaje. Las membranas de las neuronas son capaces de cambiar su potencial de membranas transportando iones a través de canales iónicos. Estos cambios se traducen en liberación de energía. El potencial de reposo es el potencial de membrana, o sea, el voltaje de una neurona en reposo. Este potencial es ligeramente negativo. Esto significa que se acumulan más iones positivos en el exterior de la célula que en su interior. El valor negativo del potencial de reposo es debido a la actividad de la bomba de sodio-potasio. Este canal iónico bombea 3 iones de sodio hacia el exterior de la célula, al mismo tiempo que bombea 2 iones de potasio hacia el interior. Cuando una dendrita, o sea, las prolongaciones del soma neural, recibe un estímulo, se producen cambios en el potencial de membrana en la zona que ha recibido el estímulo. Este pequeño cambio de potencial provoca un cambio repentino y brusco en el potencial de membrana. Es el llamado potencial de acción o impulso eléctrico, que consiste en una serie de corrientes iónicas a través de la membrana que liberan energía eléctrica como una pequeña descarga. El potencial de acción o impulso nervioso tiene varias fases. Despolarización es el cambio en el potencial eléctrico de una neurona que lleva de su estado de reposo a un estado activo, permitiendo la transmisión de señales entre neuronas. La despolarización neuronal es la fase inicial del impulso nervioso. Es el pequeño cambio de potencial eléctrico, o sea, el voltaje de una neurona producido por el estímulo, el cual abre los canales de sodio dependientes de voltaje, que son sensibles a estos cambios produciéndoles la entrada masiva de iones de sodio a través de estos canales. Al mismo tiempo, la bomba de sodio-potasio deja de funcionar, evitando la salida de estos iones. Como consecuencia de estos dos procesos, el potencial de membrana se vuelve positivo. Ahora hay más cargas positivas en el interior de la célula que en el medio externo. La polaridad de la membrana se ha invertido con respecto a la célula en reposo y ahora la cara externa de polarización neuronal juega un papel importante entre las neuronas e igualmente para la generación de impulsos nerviosos. Referido al campo educativo, es un componente fundamental en procesos como la percepción sensorial, el pensamiento y la coordinación motora. Dentro de sus
características, destacamos que es un proceso rápido y temporal que dura fracciones de segundo. Permite la propagación del impulso a lo largo de las neuronas y forma parte del ciclo de actividades eléctricas que ocurren en las células nerviosas. La despolarización es un proceso muy importante en la transmisión de señales en el cerebro, permitiendo la comunicación efectiva entre las neuronas. Su comprensión nos acerca al funcionamiento del sistema nervioso y a la complejidad del cerebro humano. Este aspecto es muy utilizado por los maestros que tienen formación en neurociencia, cuando hacen referencia a estrategias didáctico-pedagógicas con enfoque en automatizaciones variadas o diversas. Ejemplo, motoras, manipulativas, visuauditivas, motoras, kinestésicas y táctiles. Hiperpolarización. La hiperpolarización ocurre cuando la diferencia en el potencial eléctrico entre dos lados de una membrana celular cambia significativamente, lo que resulta un gran potencial eléctrico a través de la membrana. Específicamente, el valor del potencial eléctrico a través de la membrana se vuelve más negativo, lo que significa que la carga en el interior de la membrana de la célula es más negativa que la carga exterior de la membrana. Este proceso se observa comúnmente en la neurociencia, ya que las neuronas se activan a través de procesos que implican cambios en el potencial eléctrico. Repolarización. En la última fase del potencial de acción, la membrana recupera sus condiciones de reposo, activando la bomba de sodio-potasio para restablecer la distribución de cargas propias del estado de reposo. Finaliza la emisión del impulso eléctrico, quedando de nuevo la membrana en ese estado de reposo, lista para reaccionar ante la llegada de un nuevo estímulo. El potencial de acción generado en el punto de la membrana que recibe el estímulo provoca cambios similares en el fragmento de membrana contigua antes de desaparecer. De esta forma produce una reacción en cadena que recorre toda la acción hasta sus terminaciones más alejadas. La transmisión del potencial de acción se produce por la ley del todo o nada. Por lo tanto, el potencial de acción se mantiene constante a lo largo de todo el recorrido por la acción. De acuerdo a lo anterior, se recuerda que en esta transmisión eléctrica del potencial de acción pueden ocurrir dos cosas: que se dé por completo en toda la célula o que no se conoce como el principio o la ley del todo o nada. Con relación a la velocidad de transmisión, la vaina de mielina es una cubierta lipídica que recubre el axón en la mayoría de las neuronas de los mamíferos. Este recubrimiento envuelve las fibras nerviosas proporcionándoles aislamiento eléctrico. Esta vaina de mielina está constituida por las células de Schwann o por oligodendrocitos que envuelven al axón de la neurona. La cubierta de mielina no es continua, sino que se halla interrumpida por breves espacios no mielinizados llamados nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier son fragmentos de membrana en contacto con el líquido extracelular. Las neuronas mielínicas concentran los canales de sodio y potasio a través de los cuales se produce el intercambio de iones que caracteriza el potencial de acción. En función de si las neuronas están mielinizadas o no, la velocidad de transmisión es distinta. En las neuronas no mielínicas, sin vaina de mielina, la transmisión del impulso eléctrico se realiza a lo largo de toda la longitud del axón, siendo lento. En las neuronas mielínicas, la transmisión del estímulo se produce de modo saltatorio, es decir, a saltos entre un nódulo de Rambier y el siguiente, aumentando de forma considerable la velocidad en que se transmite el impulso eléctrico. Además de aumentar la velocidad de transmisión, la transmisión saltatoria tiene la ventaja de que resulta más económica a nivel energético. En la sinapsis, el impulso eléctrico, o sea, el potencial de acción que recorre una neurona, se transforma en una señal química para poder salvar el pequeño espacio de la hendidura sináptica que separa las dos neuronas. Cuando el impulso eléctrico que viaja a lo largo de la neurona emisora alcanza uno de los botones sinápticos del extremo del axón, se produce la liberación en el espacio sináptico de mensajeros químicos almacenados en las estas moléculas. Al llegar a su destino se unen a los receptores de las dendritas de la neurona receptora. Esta unión desencadena en la neurona receptora una nueva señal eléctrica, propagándose así el impulso nervioso. Esta transmisión de información se conoce como transmisión sináptica. También podemos ver que existe una propiedad denominada la suma. En esta se obtienen como resultado muchos estímulos eléctricos individuales a través de la unión de la sinapsis de una neurona y su montículo de axones.
Los estímulos eléctricos pueden presentarse en dos formas: señales de potencial postsináptico excitatorio y señales de potencial postsináptico inhibitorio. Los potenciales postsinápticos excitatorios envían iones que aumentan la probabilidad de que se cruce un umbral de carga y se logre el potencial de acción. Los postsinápticos inhibitorios envían iones negativos que disminuyen la probabilidad de que se alcance un umbral de carga y se logre el potencial de acción. De lo anterior se generan dos tipos de suma: la temporal y la espacial. La suma temporal involucra a una sola neurona presináptica que envía señales rápidas a la sinapsis de una sola neurona postsináptica. Reciben en rápida sucesión, se combinan en una señal mayor. La suma espacial involucra múltiples neuronas presinápticas que envían señales simultáneamente a una sola neurona, debido a que las señales llegan simultáneamente e inmediatamente se combinan en una señal mayor. La sumatoria en su forma más simple es una característica que resulta de muchas entradas eléctricas discretas que cruzan la unión de la sinapsis y el montículo axónico, es decir, la neurona presináptica y postsináptica. La suma en biología ocurre en todos los organismos multicelulares con un sistema neurológico. Cada impulso por sí solo no es suficiente para desencadenar una respuesta. La suma de muchos impulsos eléctricos, por ejemplo, a través de una unión neuromuscular, produce colectivamente una respuesta o potencial de acción.